el libro de Apocalipsis, un libro fascinante, un libro maravilloso y también un libro misterioso. Un libro que a muchas personas, les causa un poquito de temor leerlo. Y a algunos hasta le tienen miedo. Y hablo también de hijos de Dios, de cristianos. Sí les gusta leer los salmos, les gusta leer Filipenses, el libro de San Juan, pero no les gusta mucho leer el Apocalipsis. Y bueno, ya decir la palabra Apocalipsis, tanto en el mundo como en el pueblo cristiano, pues es una palabra que impone, que se sabe que el Apocalipsis habla de cosas tremendas, de cosas terribles que sucederán, que las describe la palabra del Señor. Pues por eso mucha gente le da miedo. ¿Por qué? Pues en el Apocalipsis vemos, por ejemplo, pues que aparece el anticristo, que aparece una bestia, un falso profeta, que el sol, por ejemplo, va a quemar a las personas, que vendrá tiempo de hambre, que habrá un gran terremoto, que no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia, del anticristo, y así. Que viene un tiempo donde se perderá absolutamente la paz y viene tiempos de hambre tremendos y el juicio de la gran ramera. En fin, vienen muchas cosas que van a ocurrir porque están escritas en el plan perfecto del Señor, están escritas. Pero ¿por qué da miedo el Apocalipsis? Bueno, por dos razones espirituales. Una de ellas por ignorancia. Por ignorancia. Pensar que todas estas cosas que van a ocurrir sobre nuestra vida como hijos de Dios, es no conocer a Dios. Dios es amor, somos hijos del Señor. Y estas cosas vendrán en su tiempo, ¿verdad? Como están establecidas, pero para todos aquellos que no creyeron el mensaje de nuestro Señor Jesús, para aquellos que no se arrepintieron de sus caminos, para aquellos que no se volvieron a Dios de acuerdo al plan de salvación que Él tiene para nosotros. Entonces, estas cosas, estos juicios no vienen sobre sus escogidos, no vienen sobre la iglesia, amén. Entonces, los que creen que Apocalipsis, todo lo que va a ocurrir es sobre nosotros y sobre nuestras familias, están totalmente equivocados. No tiene por qué darnos temor ver a nuestro Señor Jesucristo glorioso. No tiene por qué darnos temor ver cómo el Señor viene y lleva a su iglesia para que esté siempre con Él. No tiene por qué darnos ningún temor, todo lo contrario. No tiene por qué darnos temor ver cómo nuestro Señor establece su reino de paz y de justicia. Eso no puede darnos ningún temor, pero por ignorancia sí nos da temor. Entonces, esa es una razón. La otra razón por la que el Apocalipsis da temor, pues es esta, es que no se tiene una limpia conciencia. Ese es un problema grave, sí. Cuando no tenemos una limpia conciencia delante del Señor y no hemos alineado bien nuestra vida delante del Señor, pues definitivamente que eso nos redarguye mucho en nuestro corazón, allá en nuestro interior, nos redarguye y el Espíritu Santo nos amonesta y pues no nos hace sentir bien. Entonces, pues sí, por eso, por no tener una buena conciencia y por ignorancia, a muchas personas les da temor el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis es un libro glorioso, maravilloso. Así es de que vamos a continuar leyendo. Habíamos visto la carta que Dios le dicta a través del ángel a Juan, ¿verdad? Y la que le manda a Éfeso, ¿verdad? Y donde mirábamos que le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y bueno, enseñábamos que para nuestra relación con Dios lo más importante siempre será amar a Dios con todo nuestro corazón, ponerlo como lo más importante en nuestra vida, el fundamento de nuestra vida, el motor de nuestra vida, y ya sobre eso construir una vida cristiana. Pero la base principal será nuestro amor al Señor. Bien, vamos a entrar al segundo mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: estuve muerto y ahora vive.
nuestro Señor Jesucristo. Amén. También así nos lo confirma antes de escribirle a la iglesia en Éfeso también. Bien, ahora, aquí déjeme decirle, ¿qué significa Esmirna? Bueno, hay por ahí un estudio que alguna vez leí acerca de qué significa Éfeso, qué significa Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y es un estudio lindo, interesante, incluso refleja también déjeme decir, la progresiva espiritualidad de un hijo de Dios, así como de las iglesias mismas. De hecho, todos estos mensajes que Dios da a una iglesia, igual podemos aplicarlo a nuestra vida personal. A nuestra vida personal, esto es importante, ¿verdad? Bien, ahora dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras. Aquí esto es importante, como Dios a Éfeso y ahora también a Esmirna, y también se lo dice a las demás iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Así comienza hablándoles. Ese yo conozco nos dice mucho, ¿verdad? Si alguien te conoce, si alguien me conoce, es nuestro Señor. Yo conozco tu vida, yo conozco tus pensamientos, yo conozco lo que haces en secreto, yo conozco tu vida plena, tus intenciones, yo conozco tus sentimientos, yo conozco tu corazón, yo conozco tu mente, yo conozco, dice el Señor. Entonces le dice, nos transmite el mensaje de que nada hay oculto delante de Dios. Amén. Toda nuestra vida está transparente delante del Señor. Dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A esta iglesia le dice que ha pasado por tribulaciones. No las menciona, pero bueno, pueden ser muchas. Y así tú también lo puedes aplicar a tu vida. Pero también le dice que conoce su pobreza. Y esta pobreza, repito, también se aplica de muchas maneras, ¿verdad? Puede ser en lo natural, puede ser en lo económico, puede ser en lo social, puede ser también, pues obviamente, que en lo espiritual también. Entonces, yo conozco tus obras, ¿verdad? Conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero luego le dice algo hermoso, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y esto ya contrasta. A ver, hay pobreza de muchas formas, ¿verdad? Alguien puede, digamos, no tener mucha familia, digamos, casi estar solo, ¿verdad? Entonces, eso es una pobreza. Pobreza de amor, pobreza de amigos, pobreza, ¿me explico? Pobreza de familiares o pobreza de recursos económicos o una pobreza social, ¿no? En fin, hay muchos tipos de pobreza, pero aunque hay pobreza rodeando a esta iglesia o a este hijo de Dios, el Señor le dice, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Gloria al Señor. Padre amado, la Biblia nos enseña que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. A esta iglesia le está diciendo que aunque es pobre, es rica. ¿Dónde está esa riqueza? Pudiéramos decir, pues no la veo, yo batallo para el diario vivir, sufro mucho, en fin, aplicar la pobreza a su vida personal. Y entonces, ¿dónde está mi riqueza? Bueno, nuestra riqueza pues está en Dios. Nuestra riqueza está en su sabiduría. Nuestra riqueza está en su gran amor y su gran misericordia que Él tiene para con nosotros siempre. Nunca estamos solos, no estamos solos. A veces, aunque socialmente tengamos pocas oportunidades para salir adelante, me refiero de trabajo, de estudios y más recursos humanos en los cuales las personas se basan para de ahí catapultear su vida hacia un avance, hacia un progreso, ¿verdad? Bueno, Dios dice aquí que Él está con nosotros, ¿amén? Y que esa riqueza nosotros la podemos obtener en Él. A ver, la riqueza de la paz, la riqueza del gozo, la riqueza de sentirnos amados por el Señor, ¿amén? De que Él nos manifiesta su amor y su fidelidad todos los días. Bueno, esa es una gran riqueza. Más riqueza, tienes la palabra del Señor. Más riqueza,
tienes el Espíritu Santo en ti. Aleluya. Más riqueza, tus pecados han sido perdonados. Más riqueza, ya tienes la vida eterna. Aleluya. Esto es la verdadera riqueza. Bendito sea el Señor. Entonces, bien, bueno, entendamos pues que aunque terrenal o humanamente tengamos que, codearnos un poquito con algunas manifestaciones de pobreza, no en Dios, no con Cristo. Amén. Pero tú eres rico. Hermana que me estás escuchando, tú eres rica. Amén. Tú eres rica en el Señor. Amén. Bien. Y dice así, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ay, 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 ay. Muchos dicen ser judíos, muchos dicen ser hijos de Dios, muchos dicen ser cristianos. Dice, y no lo son. Entonces, que alguien se atribuya el título de cristiano no quiere decir que en verdad lo sea. De ministro de Dios no quiere decir que en verdad lo sea. Seamos cuidadosos, ¿verdad? Y no seamos tan ingenuos en nuestra vida cristiana, nuestra convivencia cristiana. Amén. Sino veamos los frutos de todos, de los ministerios, y veamos los frutos de nuestros consiervos y velemos por nuestros frutos en Cristo Jesús. Amén. No todos son cristianos, no todos son hijos de Dios, no todos son judíos. Y entonces dice aquí, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí hay que tener mucho cuidado. Sinagoga de Satanás, ¿verdad? Iglesia de Satanás, congregación de Satanás. Sí. El Señor no reina en todas las congregaciones, amén. Hay congregaciones que se han desviado, que se han torcido, hay congregaciones dirigidas por personas con propósitos impuros, propósitos insanos, donde realmente no está la guianza del Señor, amén. O sea, hay congregaciones y hay siervos muy desviados del propósito del Señor. Y Dios le llama a esto sinagoga de Satanás. Esa es una palabra dura, porque uno pudiera creer que en cualquier iglesia, en cualquier templo, pues está el Señor. Eso no es verdad. Oye, ahí hay una iglesia cristiana, ahí debe estar el Señor. No siempre, no siempre. Amén. Y aquí vemos entonces que sí, Dios nos está diciendo que algunas sinagogas donde se habla de Dios, donde se predica la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, no es una iglesia mía, no es, yo no estoy ahí, ahí está Satanás, desviando, arrastrando a los hijos de Dios hacia doctrinas terribles, ¿verdad? Incluso, como nos lo enseña la misma Escritura, habrá hasta doctrinas diabólicas. Vamos a continuar. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas lo que vas a padecer. De entrada nos está diciendo, vas a padecer. Vas a padecer. Iglesia de Esmirna, vas a padecer. Bueno, ¿por qué va a padecer? Bueno, para empezar, pues porque no es iglesia de Dios, sino iglesia ahí, esa iglesia ha permitido la filtración satánica, ¿verdad? Y Satanás se filtra de muchas maneras, ¿eh? Esta es una amonestación grave para la iglesia de Esmirna. Entonces dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A ver, ahí está el diablo, ¿verdad? Ya lo había dicho desde antes, pues ahora lo recalca más. El diablo está por ahí y va a echar en la cárcel a algunos de nosotros, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, que si queda un remanente bueno, un remanente puro en esa iglesia, sinagoga de Satanás, pues también van a ser atacados por el adversario a través de pruebas y tribulaciones, e incluso los va a apresar. Eso de apresar no quiere decir exactamente que los va a meter a la cárcel. No, pero a una cárcel espiritual sí. Pero a una cárcel, llame cárcel, ¿verdad?, a diferentes tipos de ataques y pruebas y luchas que el verdadero cristiano tiene que enfrentar. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, esa tribulación tiene límite. No es que vas a tener una tribulación donde ya, ahí se va a acabar todo, ahí ya vas a morir. No, en ninguna manera. Dice, dice que es para que sean probados. Y luego dice, nos da el gran consejo espiritual. Sé fiel hasta la muerte.
Lo que Dios nos pide en medio de pruebas y luchas, ¿verdad?, es que seamos fieles. La fidelidad a Dios, que no importa lo que venga sobre nuestras vidas, que está en el plan del Señor para nosotros, alcemos nuestras manos a Él, asegurémonos de que nuestra fe en Cristo Jesús permanece para nuestro Dios, nuestro amor por el Señor sigue siendo lo más importante, y cuidar nuestras vestiduras en santidad para nuestro Dios. Fidelidad a Dios. Esto es bien importante. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El ser fiel hasta la muerte aplica en dos sentidos. Uno, sé fiel hasta el último respiro de tu vida, ¿verdad? Otra vez, hasta el último respiro de tu vida. Digamos, si vas a vivir 85 años, sé fiel a los 85 años, sé fiel hasta la muerte. Bueno, pero hay otro sentido, aunque te maten, o sea, aunque esté en peligro tu vida por causa del Señor, mantente fiel. Para nosotros aquí en este hermoso país donde estamos, ¿verdad?, gozamos de una gran libertad para predicar la palabra, para congregarnos y demás. Pero esto no es así en muchos países en este momento, ¿verdad? China, Corea, bueno, países árabes, en fin, en muchos países, ¿verdad? Incluso algunas regiones de nuestro país también es así. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que sí hay situaciones de muerte y Dios pide que aunque lleguemos al extremo de estar en una situación de muerte por causa del Señor, Él dice, mantente fiel y yo te daré la corona de la vida. Hay otra escritura donde también en Santiago, donde el Señor también nos promete la corona de la vida. Aleluya. Subí un video por allí con esto de la pandemia que se llama Tú eres positivo a corona vida. Tú eres positivo a corona vida, ¿verdad? Y esto es cierto, amén. El Señor nos ha prometido darnos esa corona de la vida. Aleluya. Es una corona de vida eterna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, es el Espíritu quien está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a nuestras vidas, dice a la iglesia. Y luego dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, pues la segunda muerte es la peligrosa, ¿verdad? Porque ya en la segunda muerte, pues es cuando la persona es lanzada fuera de la presencia del Señor por toda la eternidad. O sea, es el castigo eterno, ¿verdad? En la segunda muerte. Así es de que podremos tener una primera muerte. Es que, por ejemplo, yo muero y ya, he muerto ya por primera vez. O sea, mi cuerpo ha muerto, ¿verdad? Pero si soy hijo de Dios, si Cristo Jesús es el fundamento de mi vida, bueno, en la resurrección, ¿verdad? Pues yo resucito para vida, ¿verdad? Y en el caso de una persona que no tiene al Señor, muere por primera vez su cuerpo y ya es resucitado, pero ahora resucita para ser juzgado, ¿verdad?, por el Señor en el tribunal de Cristo. Y entonces, ahora sí, vuelve a morir por segunda vez, ¿verdad?, ahora en lo espiritual, y es lanzado para siempre, ¿verdad?, lejos de la presencia del Señor. O sea, es la segunda muerte. Entonces, aquí nos asegura que si nosotros vencemos y nos mantenemos fieles, no participaremos de la segunda muerte. Aleluya. Ahora vamos con Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aleluya. Ahora está hablando de esa espada que mencionaba al principio Juan cuando vio la primera manifestación del Señor, ¿verdad? En cada una de las iglesias va recordando las manifestaciones que tuvo al principio. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Una vez más, vemos a Satanás infiltrado en la vida de las personas, infiltrado en la vida de las iglesias. Pues de hecho, está infiltrado totalmente en el mundo, ¿verdad? Contaminándolo todo, ¿verdad? Confundiendo a toda la humanidad, ¿verdad? Llevándolos cada vez más hacia ser enemigos de Dios, cada vez más a rechazar
al Señor, a rechazar su palabra. Y esto va a ir más allá. Subí un video que se llama Juicio contra Dios, ¿verdad? Y en ese video hablo acerca de que vienen cosas tremendas, poco a poco, a medida que las generaciones avanzan, cada nueva generación ya va más contraria a Dios, otra vez. Cada nueva generación ya va más sucia en su mente, en su corazón para con Dios. Amén. Porque ya hay principios más perversos sembrados por Satanás. Entonces vemos la mano de Satanás infiltrada aún dentro de la iglesia, dentro de las doctrinas y de las costumbres de las iglesias contaminadas. Pero dice, bueno, moras donde está el trono de Satanás. Fíjate lo que le está diciendo a una iglesia. Y entonces dice, pero retienes mi nombre. O sea, todavía hay algo ahí. Tienes algo todavía ahí bueno. ¿Verdad? Todavía retienes mi nombre. Amén. Luego dice en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, la doctrina de Balaam, tradúzcase de muchísimas maneras, pero centrémonos en doctrina, ¿verdad? Dice aquí el Espíritu a la iglesia de Pérgamo, tengo algo contra ti, ¿verdad? Que tú retienes por ahí la doctrina, una doctrina mala, una doctrina falsa. Aquí lo dice que comen de lo sacrificado a los ídolos, que ponen tropiezo a los hijos de Dios, ¿verdad? Y que cometen mucha fornicación. Entonces, estamos hablando de una iglesia con una doctrina bastante permisiva, una doctrina bastante suave, bastante, muy acomodada a la generación de su tiempo, al pensamiento humanista de su tiempo. Entonces, pues cuidado con la doctrina, porque pues, el Señor aquí está reprendiendo tremendamente la doctrina equivocada. Entonces, a ver, si estás en alguna iglesia por allí, ten cuidado de la doctrina, ¿verdad? Y no te creas todo, ve a la palabra del Señor y busca una iglesia que sea muy sana doctrinalmente. Bien, ahora, si eres un ministro, un siervo del Señor que enseña la palabra, pues aquí es muy importante que tú y yo, tenemos la advertencia, estamos advertidos de ¿qué? De que tenemos que enseñar solamente lo que está escrito en su palabra, amén. En cualquier tema, si hablamos del amor, si hablamos de la familia, si hablamos del pecado, si hablamos de la fe, de lo que hablemos, en cualquier tema, tenemos que enseñar fielmente lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vigila, Dios está muy atento a la doctrina. Entonces, otra vez, sierva que me escuchas, siervo del Señor que me escuchas, la doctrina es la columna vertebral de nuestra relación con Dios, en el sentido de que por la doctrina nosotros conocemos la verdad. Amén. Pero tiene que ser la verdad de Dios, no la verdad que te quieran, que te quieran enseñar, que quieran que creas. No. Tú no puedes creerle al hombre, tú no me puedes creer a mí. Otra vez, tú no me puedes creer a mí. Tú tienes que creer y tienes que vigilar que lo que yo te esté enseñando esté en la palabra del Señor. Amén. Porque por la doctrina nos acercamos más al Señor, conocemos más al Señor, su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Y por la doctrina nos vamos a desviar, nos vamos a apartar de la voluntad del Señor y vamos a terminar haciendo cosas desagradables al Señor que se han filtrado, como en este caso, ¿verdad? Dice, pues has permitido que la doctrina de Balaam llene ahí, ¿verdad? Y entonces dice en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Un montón de doctrinas torcidas. Entonces, cuidado. En todo asunto, en toda enseñanza, ¿verdad? Que viva la doctrina que está escrita en su palabra. Mantengámonos fieles a esa doctrina. Lo único que Dios va a respaldar es su palabra, es su doctrina correcta. De hecho, también a su siervo le dice, ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, le dice. Amén. Aquí en el Nuevo Testamento,
ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. ¿Por qué dice ten cuidado de la doctrina? Y también ahí nos dice que vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. La verdadera doctrina lleva sufrimiento, grábate esto. La verdadera doctrina lleva sufrimiento. Por eso les dice, vienen días en que no sufrirán la sana doctrina. Porque la doctrina de ahora ya enseña que Dios no quiere que sufras. Que si sufres por algo no es de Dios. Eso es una herejía totalmente. Amén. Dios sí quiere que sufras. El sufrimiento es parte de nuestra relación con Dios. Es parte de nuestra vida cristiana. Es parte del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, alerta y muy atentos con la doctrina. Bueno, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ay, Señor amado. Pues ahí está la advertencia. Voy a venir con la espada, ¿verdad? La espada que menciona precisamente acá. Tengo la espada aguda de 2 filos, dice el Señor, ¿verdad? Un poquito más en el versículo 12. Entonces, pues voy a venir con la espada. Y la espada es para cortar, la espada es para herir, la espada es para matar. El Señor está advirtiendo, Entonces dice, arrepiéntete. Entonces, vemos hasta qué nivel la doctrina es importante, ¿verdad? Reprende aquí tremendamente a la iglesia de Pérgamo. Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Amén. Ah, qué maravilla. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Dios es muy, muy justo, y Él nos ama. Y ese amor de Dios se manifiesta cuando nos exhorta, cuando nos amonesta, y se manifiesta cuando nos recompensa. Amén. Aquí dice, por ejemplo, en Éfeso le dice que si vencieres, te voy a dar a comer del árbol de la vida. Luego acá, ¿verdad? En Esmirna le dice, si vencieres, no vas a participar de la segunda muerte. Ahora dice, si vencieres, yo te voy a dar de comer del maná escondido. Aleluya, el pan bendito, el maravilloso pan celestial. Amén. Te voy a dar a comer de ese maná. Fíjate nada más, nos va a dar de comer del árbol de la vida. Aleluya. Nos va a dar de comer del maná escondido. Bueno, Dios es muy justo. Así como te reprendo porque has dejado tu primer amor. Te reprendo porque moras donde está la sinagoga de Satanás. Te reprendo porque tienes una doctrina totalmente contraria. Sí reprende, sí regaña, sí amonesta, sí nos advierte, pero también nos da la oportunidad del arrepentimiento. Dice, arrepiéntete por tanto. A Éfeso le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ámame como al principio, ¿verdad? Y así, a cada una de estas iglesias le va diciendo, arrepiéntete. Hay tiempo todavía de arrepentimiento. Gloria a Cristo. Amén. Ahora dice, ahí está la oportunidad que el Señor nos da. Nos amonesta y nos da la oportunidad. O sea, nos dice en qué estamos mal. ¿En qué estamos mal? A lo mejor a nosotros nos puede decir, pues es que eres muy soberbio, hay mucha soberbia en ti, es que tienes pensamientos impuros, es que estás mintiendo, es que estás robando, es que murmuras mucho de tus pastores, y nos pudiera decir toda una lista. Yo creo que nuestra lista es muy grande, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? Puede haber adulterio en nuestros ojos también, puede haber muchas contaminaciones espirituales. Algunos quizás anden allá muy, muy pegaditos con el mundo, otros deben tener ídolos en su corazón. Eso al Señor lo detesta, ¿verdad? Entonces, estas amonestaciones que Dios le da a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, ¿verdad? Apliquémoslas también a nuestro diario vivir, a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y Dios nos amonesta, dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu vida. A ver, ordénate espiritualmente, ¿verdad? Eso te lo dice a ti, me lo dice a mí.
Y entonces dice, arrepiéntete, ¿verdad? Y luego nos dice la gran bendición. A ver, si vencieres, entonces yo te voy a dar de comer del maná escondido. Oh, gloria, 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 gloria. Y luego nos dice, y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una cosa bella también, ¿verdad? No nos da la Biblia mucha revelación respecto a esta piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pues imagínate, déjame decirlo a manera de broma, ¿verdad? A lo mejor aquí terrenalmente te pusieron un nombre que no te gusta. Sí, así en mi caminar de la vida sí he encontrado muchísimas personas que no están a gusto con su nombre, no les gusta su nombre, ¿verdad? Y a veces hasta si quisieran cambiárselo. Bueno, pero en mi testimonio personal, yo escogí el nombre de mis hijos, ¿verdad? El nombre de mi hijo mayor es inventado por mí, inspirado, ¿verdad? Y bueno, y también el nombre de mi segundo hijo también es compuesto por mí, y también, ¿verdad? Y el nombre de mi hija me lo dio el Señor en oración, ¿verdad? Bueno, entonces, los nombres son importantes, son bien importantes, deben tener significado, ¿verdad? El nombre de mi hijo mayor es Te amo, el nombre de mi hijo, de mi segundo hijo, significa justicia, amor, verdad, humildad, equilibrio y libertad. Grandes libertades espirituales, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Bueno, pues que terrenalmente tenemos un nombre. Hemos sido, predestinados, déjeme decirlo así, con un nombre. Jesús Salvador, ¿verdad? Y así. Cada quien tiene un nombre que bueno, se le asignó terrenalmente. Pero aquí Dios nos dice que Él nos va a dar un nuevo nombre. ¡Aleluya! Ay, ¿cómo me iré a llamar yo? No lo sé. Dice que en esa piedrecita blanca irá un nombre precioso para mí, que Dios me lo ha asignado. Pues Dios tiene un nombre hermoso para ti, hermana, para ti, varón de Dios, ¿verdad? Y bueno, llegará y veremos este tiempo. Pues me gozo, hemos podido hoy ver un poquito de Esmirna también y de la iglesia de Pérgamo, ¿amén? Nos gozamos, amén. Entonces, pues continuaremos más adelante con este precioso, fascinante, admirable libro. Repito, yo no sé cuántos videos me voy a llevar, pero déjenme disfrutarlo, ¿verdad? Es más, es el último libro ya que nos falta para toda esta enseñanza del Nuevo Testamento, amén. Terminando Apocalipsis, hemos terminado con este ejercicio espiritual, ¿verdad? De leer todo el Nuevo Testamento, enseñándolo versículo tras versículo. Entonces, pues me gozo mucho y espero que tú también te estés gozando y estés recibiendo mucha bendición. Dios te bendiga.